Hola, un saludo para todas y para todos, apreciadas compañeras y compañeros de estudio. Estamos haciendo esta clase en cumplimiento pues al plan que habíamos diseñado, que ya ustedes tienen en el chat. Recuerden que habíamos hablado, o les había escrito más bien, sobre la posibilidad de que hiciésemos un video, como es el caso, y si no era un video eran archivos de audio y si no un escrito. Esas tres posibilidades son las que vamos a tener cada vez que yo les diga que vamos les voy a impartir una clase, porque son las tres vías que se pueden utilizar. Si falla una, bueno, esta es la mejor, la que a mí más me gusta y creo que a la que se le puede sacar mayor provecho. Esta señora que ustedes ven acá tan seria, es la profesora Leticia Rojas, que es nuestra invitada hoy. Quería hacer el video, el formato va a ser una conversación que vamos a tener, unos 40 minutos, sobre el tema que nos ocupa. Decíamos entre bastidores, ella me decía, por favor, no vayas a hablar de mí. Y dije, no, yo no voy a hablar de ti, pero algún currículo tengo que dar, pues, una breve reseña. Ella me decía, no, Leticia es una mujer bastante informal, y bueno, tiene razón. La verdad que ponernos a narrar, porque sería una narración interminable, sobre todas las actividades que ha venido realizando Leticia desde que tenía 20 y tantos años, nos ocuparía todo el espacio, ¿no? Pero sí quisiera que ustedes supiesen por lo menos tres aspectos, tres razones por las cuales Leticia está acá. La profesora Leticia, en primer lugar, porque el artículo que ustedes leyeron de Marc de Civrier, Leticia fue discípula de ese señor que ya falleció, un investigador francés radicado en Venezuela desde hace muchos años. Yo tuve el honor de conocerlo a través de la profesora. Y aparte de tener un conocimiento pues, sobre la obra de este caballero, un amante no solo del país, sino de sus tradiciones más ancestrales, Leticia viene, digamos, interactuando con diversas comunidades indígenas en todo el territorio suramericano y especialmente en Venezuela desde los 20 y tantos años. La segunda razón es que Leticia es profesora de una universidad hermana, ¿verdad?, como es la Universidad Experimental de las Artes. Ustedes conocen al profesor Xavier Rodríguez, él también es profesor de UNEARTE, y Leticia además es profesora del programa de estudios abiertos de la UPTM. Y la última razón, la tercera razón por la cual Leticia está acá, es que Leticia fue una de las diseñadoras, digamos, una de las autoras intelectuales del curso que la mayoría hizo en el mes de agosto y septiembre. El curso que tiene que ver, o el título, si mal no recuerdo, era Crecimiento Personal a través de la lectura crítica y la escritura. La profesora Leticia, debido a su vasta experiencia en ese ámbito de lo que es autobiografía y impartiendo formación en el ámbito de la lectoescritura, bueno, pues el coordinador, el profesor Carlos Rivas, solicitó sus servicios, menos mal que gratuitos, y bueno, diseñó todo parte pues, del curso junto con un equipo. Entonces, bueno, iniciamos de una vez la conversa, Leticia. Mira, Leticia me estuvo preguntando sobre digamos, cuál es el propósito de esta unidad curricular, ¿verdad?, de la condición humana. Conversaba en estos días con mi colega Luis Barbosa, el que les da proyecto, el profesor Barbosa, y comentábamos qué hecho, ¿verdad?, qué evento, qué acción de los que hacemos las mujeres y los hombres que interactuamos en este planeta está ajeno a nuestra condición como seres humanos, ¿verdad? Todo, prácticamente todo tendría que ver con esta unidad curricular. Pero les voy a leer brevemente, que es un poco pretencioso para el tiempo que tenemos. Ustedes lo conocen, de todas formas lo voy a leer no solo para ustedes, sino también para la profesora, para que tengamos un recordatorio de lo que se trata. Dice que esta unidad curricular se propone que los estudiantes tengan una evidencia de conocer y comprender los aportes de las ciencias naturales, las ciencias humanas y las artes para la comprensión de la condición humana, evidenciando una contextualización actualizada de la naturaleza de la humanidad en el cosmos, además
de las orientaciones o los propósitos que pueda tener el docente, aparte de lo que ahí dicen. Entonces, imagínense ustedes todo lo que se propone esta unidad curricular, ¿verdad? Nosotros decidimos, en función de lo que ahí dice, que el docente tiene, digamos, libertad de cátedra en ese sentido, agarrar algunos pocos aspectos que pudieran dar cuenta de algunos de los condicionantes, valga la redundancia, de nuestra condición. Además, fíjense ustedes que lo que dice, la condición humana, pero ¿qué es humanidad? Nosotros vamos de aquí a febrero a tratar de aproximarnos a eso, porque parafraseando a un autor, un escritor europeo del siglo XIX, hay gente que es más humana que otra, ¿verdad? Hay muchas humanidades. Y recuerdo cuando uno estudiaba el bachillerato, había ciencias, así en plural, y humanidades. Es decir, que no es la humanidad, son humanidades. Y en función de eso, nosotros sabemos, tenemos constancia, ustedes también, no solamente nosotros como docentes, sino como seres vivos, y como seres interactuantes dentro de este mundo y en distintas comunidades y sociedades, al igual que ustedes, que hay diferentes visiones. Los humanos tenemos diferentes visiones de lo que nos corresponde como especie, actuar y hacer, ¿verdad? Y eso está determinado por la cultura de cada pueblo. Entonces, en función de eso fue que yo les mandé, les indiqué pues esa lectura, para que tengamos una visión de cómo las civilizaciones más antiguas, ¿verdad? En este caso elegimos las etnias, los pueblos, las culturas que habitan el continente americano, específicamente lo que ahora se conoce con el nombre de Venezuela, lo que ha sido ese territorio, lo que fue ese territorio antes de las conquistas, lo que sigue siendo, y los pobladores que vienen ocupando el territorio mucho antes de la conquista y que después de la conquista siguen resistiendo, ya tienen más de 5 siglos de resistencia y que tienen una cosmovisión distinta a la que nosotros podamos tener, que formamos parte de otro, digamos, de otra visión, de otro paradigma cultural, ¿verdad? En el plan de evaluación aparece como una de las actividades, vamos a hacer una articulación entre lo que dice el autor, Marc de Civrier, y lo que nosotros podamos conversar sobre algunas categorías que se manejan en el mundo de las ciencias sociales. Es una discusión que después nosotros vamos a tener a posteriori con relación a esos términos, ciencias sociales, humanidades, etcétera. Pero hay unas categorías específicas que quisiéramos discutir, y yo quisiera que la profesora Leticia nos conversara un poco sobre ello, que tienen que ver con términos que ustedes conocen y que a lo mejor incluso tienen una idea semántica o conceptual de lo que significa. Una de ellas es la prehistoria, otra de ellas es lo prehistórico, lo primitivo, lo que significa civilización, a qué se está refiriendo, y lo que es sobre todo un término más peligroso que la dinamita, que se llama progreso. Ahora, ¿por qué nombro yo estas categorías? Porque la evidencia que tenemos durante los últimos 100 años es que estas categorías se han convertido en verdaderos tsunamis ideológicos para justificar el saqueo en todos los ámbitos de unos centros de poder con relación a lo que se ha dado, o lo que han dado en llamar los economistas y los sociólogos, una periferia del mundo. Entonces, esos son contrabandos, y el contrabando consiste en que nosotros tenemos una idea o una creencia de lo que significa, por ejemplo, prehistoria o progreso, pero resulta que no es lo que parece ser. Entonces, bueno, bienvenida, profesora. Hola, buenos días, a lo mejor quieres saludar. Si tiene algún... Quería preguntarte si por ahí no tienes el concepto de prehistoria. Mira, no lo tengo por aquí, pero lo podemos buscar por Google a ver si aparece. Sería interesante partir de allí. De todas maneras, bueno, gracias por la invitación, Wilfredo. Y bueno, decir en primer lugar que los profesores de las universidades llamadas Árbol, de Alma Mater, todas aquellas universidades a las que le dio nacimiento, abrigo, la misión Alma Mater, somos profesores del sistema,
no somos profesores de una universidad, sino del sistema universitario. Por eso somos un árbol. Y bueno, nada, entonces agradecer la invitación porque es una oportunidad muy hermosa para rendirle tributo a Mar de Civrié, que es un investigador que realmente comprometió gran parte de su vida al estudio, al conocimiento, a la convivencia, a la valoración, al respeto de las comunidades indígenas venezolanas, muy especialmente a la comunidad yecuana, a la comunidad cariña y también a los chaima de la cueva del Guácharo, de esa zona de Monada. Y bueno, los mismos grupos indígenas han mostrado una y otra vez una profunda gratitud, lo llaman ancestro, Amar de Civrié, una profunda gratitud hacia su trabajo de investigación, el cual se hizo de una manera muy respetuosa. Él estuvo más de 20 años de contacto con esas comunidades en 1956, si no me equivoco, o 54 por ahí, cuando él hace una expedición y entra en contacto entonces en las cabeceras del Orinoco con el pueblo yecuano. Bueno, gracias Leticia. Vamos entonces a hacer una corrección bastante pertinente. No es que sean dos universidades distintas, como yo lo había dicho al principio, sino que son dos ramas de un mismo árbol. Pero ustedes comprenderán, yo vengo del Mesozoico universitario, cuando la ULA era la ULA distinta a la Universidad del Zulia, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto, es una alma mater, y alma mater tiene unos hijos que se llaman UNEARTE, la Universidad Bolivariana, no sé, la UBB, pues la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad Politécnica Territorial, que hay varias. La de Mérida se llama Clever Ramírez. Mira, lo que tú me dijiste, Leticia, voy a leer este primer concepto que aquí aparece. Dice: periodo de la historia, la prehistoria, periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, momento en que comienza el periodo histórico propiamente dicho. Bueno, allí está el primer problema, ¿no? Que a nosotros se nos habla de prehistoria antes de la historia, y quien determina la historia, porque ustedes comprenderán que si la historia es un tiempo que transcurre, no podemos decir el tiempo comenzó a transcurrir en este momento, porque el tiempo es un continuum, está siempre aconteciendo. Entonces, ¿qué es en realidad lo que determina la prehistoria? El fin de la prehistoria, la escritura. Entonces no es realmente la historia, sino la escritura de la historia. Y ahí es donde está uno de los grandes contrabandos ideológicos. O la historia de la escritura, mejor dicho. Porque entonces es la historia de cuál escritura. Porque lo seguimos viendo hace poco, ¿no? En las guerras que han acontecido a finales del siglo pasado, que lo primero que se bombardea y se saquea es la cultura. De hecho, uno de los grandes botines fueron las tablillas de escritura cuneiforme en las guerras del Medio Oriente, que eran uno de los primeros testimonios de lenguas escritas. Entonces estamos hablando de la historia de la escritura occidental. Nosotros acá teníamos nuestros códices, teníamos nuestros quipus, teníamos nuestros tioptios en Venezuela, en el pueblo Yucpa, que era nuestra manera de escribir. Pero fíjense, eso no se considera escritura. Por tanto, no se considera que esos pueblos son históricos. Es decir, uno entra en la historia cuando ha asimilado una escritura, la escritura del invasor. Es decir, uno entra en la historia cuando uno comienza a escribir
cuando el invasor escribe la historia de su triunfo. Entonces es falso ese concepto de prehistoria. No hay una prehistoria, porque los pueblos siempre están dentro de un tiempo que está transcurriendo. Pero entonces a nosotros nos han hecho ver, además, que la prehistoria está ubicada en un periodo de tiempo determinado, en unos siglos determinados, y que luego viene la historia y se manifiesta para todo el planeta de manera global en un determinado punto, y eso es totalmente falso. También, digamos que ese concepto lineal del tiempo es lo que está escondido dentro de ese contrabando ideológico, pues. Es decir, lo que nos están vendiendo realmente es el concepto del tiempo lineal, es decir, que hubo un pasado prehistórico, antes de la historia, en el que el hombre era salvaje, primitivo, etcétera, etcétera, y que en la medida en que el hombre entra en la historia, es decir, en la medida en que asume el discurso del vencedor, del dominador, del invasor, en esa medida entra a la historia y en esa medida progresa. Pues ese es un invento de la modernidad. Ese es un invento reciente, siglo XVI, XVII, por ahí. Porque realmente la historia, claro, no queremos decir con esto que no tenga antecedentes mucho más atrás, ¿no? Pero vamos a decir que la modernidad, esto lo recalca mucho nuestro querido profesor José Luis Omaña, inspirado en muchas lecturas y también en la escucha, ¿no?, de mujeres como Silvia Rivera Kusikanski, pero en lecturas de Quijano y en las lecturas de Dussel, en la lectura de muchos autores que se han dado a la tarea de decirnos, es decir, de pensarnos desde este lado del planeta, pues desde el sur. Sí, lo que percibo, el absurdo por la intervención, es lo que percibo es que en este concepto de lo que es la historia y la prehistoria, los interesados, ¿verdad? Los sectores interesados detienen el reloj, y el reloj es indetenible, o sea, la humanidad, desde que es humanidad, es un continuo en el tiempo. Entonces, al detener el reloj, ¿con qué instrumento o a través de qué vía? A través de la vía de la escritura, de la invención de la escritura, lo que Occidente y como decía Leticia, los invasores consideran escritura, porque también es ¿qué es la escritura? ¿Qué es la lectura? Recuerden en el taller que nosotros hablábamos de que hay muchas formas de leer, ¿verdad? Por lo menos nosotros lo conversábamos con el grupo que a mí me correspondió. Hay una lectura del mundo, hay un texto que se le envió de Paulo Freire a los que participaron en el taller, me estoy refiriendo, donde él habla de la lectura que él hacía de niño, la relectura que hizo cuando visitó su casa materna, su casa paterna, después de muchos años, ya era un adulto, y volvió a releer su mundo. O sea, uno lee y no necesariamente lee con el alfabeto que nosotros conocemos, hay muchas formas de leer, pero resulta que no existía mundo, ¿verdad? O no existía tiempo, que como Leticia lo define, la historia es un transcurrir, es un devenir, es un continuum de acontecimientos. Eso no existía hasta que no hubo escritura. Entonces, para hacer una analogía un tanto más prosaica y que lo podamos captar mejor, recuerdo la letra de un bolero, no recuerdo exactamente la letra. Bueno, ustedes saben que el bolero, a mí me encantan los boleros, y están imbuidos de machismo y de patriarcalismo. Me imagino que las militantes en el feminismo y los militantes en el feminismo, bueno, ya el bolero es un producto que no debe ser para el disfrute, ¿no? Yo respeto esa opinión, pero sí, ciertamente el bolero el bolero como género tiene unas letras que son bastante. Entonces, cuando Leticia conversaba, recordé un bolero en donde decía, el hombre le decía a su amada o a la mujer que está enamorando, le decía:
que ella no existía hasta el momento en que él la conoció. Imagínense ustedes. Qué pretensión. Bueno, la misma pretensión, claro, aquí es muy fácil criticarlo, ¿verdad? Porque se refiere a un asunto personal de individuos y de pareja y cosas. Pero claro, si lo llevamos al plano de lo que dice Google y Wikipedia y todo ese montón de mentirosos, no digo que siempre, pero mienten a propósito, todo ese montón de bachaqueros ideológicos, de bachaqueros epistémicos, yo les sugiero que cuando estén viendo este video tengan ahí un diccionario cerca. Lo hacen de manera tal que nosotros, esa es la prehistoria. No, son unos mentirosos. Mejor dicho, lo que hay es historia humana que pudo haber sido o no recogida a través de diversos instrumentos de registro, que pueden ser códices, discos de cassette, no sé, petroglifos, dibujos, alfabetos de diferente tipo, o sea, eso es infinito, ¿no? Pero mira, Wilfredo, es una cosa así como que tú llegues a una casa de cualquiera de los estudiantes Ajá. y tú no conozcas la lengua que ellos hablan en ese hogar. Vamos a imaginarnos eso. Entonces tú dices, bueno, no, esta gente no habla. Después, bueno, desconoces las maneras en cómo ellos escriben. Entonces tú dices, esta gente no escribe. Claro. Esta gente es salvaje, esta gente no tiene historia, esta gente es prehistórica, es salvaje. Tengo que yo venir y conquistarla y enseñarle A escribir y hablar. A escribir, a hablar, tengo que enseñarle, como es salvaje, seguramente entre ellos mismos cometen actos ilícitos ante los ojos de Dios. Entonces yo también tengo que evangelizarlos, para que puedan ser perdonados, ¿no? Y entonces allí, en toda esa gran mentira, porque la realidad es que tú estás llegando a una casa que no es tuya, en primer término, y que deberías tener respeto hacia la gente que está ahí y tratar de comprenderla, por lo menos, ¿no? Dentro de lo que nos es posible. Pero fíjate que comprender al otro. Pero en este caso lo que se da es una negación del otro. El otro no tiene lengua, no tiene razón, no tiene razón incluso, ¿no? No, por lo tanto, necesita ser dominado. Pero yo quiero ser de abogado del diablo. Dice, precisamente tú me estás señalando a mí como que soy el invasor. Chévere. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo debo tener respeto por esa gente que está ahí. Estoy de acuerdo. En tanto que sea gente. Pero como no es gente, ¿qué respeto puedo tener? Exacto, ese es el razonamiento. O sea, lo más profundo es eso, porque yo te doy la razón, yo como invasor te doy la razón. Si fuese gente, bueno, yo la respetaría, pero eso no es gente. Claro. Entonces ahí entramos de una vez por razones de tiempo. Ustedes saben que el tiempo en televisión es carísimo y nosotros estamos aquí pagando cada vez. Pero déjame decir algo. Redondea la cosa. Ahí entonces hay un desconocimiento primero del inmenso valor de nuestra oralidad, de nuestras lenguas, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras prácticas. Y ese inmenso desconocimiento se le pone unos nombres que es prehistoria, no vale la pena ni indagar mucho, dirán ellos, son primitivos, porque a eso se le añade, ¿no? Primitivo salvaje. Pero además se ubica lejos en el tiempo, allá, como que eso ya ocurrió. Entendiendo que todo lo demás entró en la historia, todo lo demás sí está dicho ya en lengua escrita, y eso también es totalmente falso. ¿Por qué? Porque hay pueblos, como el pueblo yecuana, que recién ahora vienen siendo un poco más conquistados, digamos. No, nunca los pudo conquistar el español. Eso lo demuestra Mar de Cibrié cuando recoge la historia de ese pueblo, ¿no? A través del mito. Entonces, hay pueblos que no han sido conquistados, hay pueblos cuya historia
digamos, hay pueblos que en este momento serían prehistóricos, desde el concepto que hace el invasor, Google. ¿no? Serían prehistóricos ahora. Sin embargo, ellos ubican la prehistoria en un tiempo allá distante de nosotros, que no recuerdo qué fechas comprende la prehistoria, pero lo ubican lejos de nosotros, y eso es una de las cosas que más nos reiteran, nos enseñan y nos vuelven a enseñar a lo largo de toda la primaria, gran parte del bachillerato, y después siguen con lo mismo en la universidad. Y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Por qué? Porque el gran invento de la modernidad es esa concepción del tiempo lineal, que en las otras culturas no occidentales no existe. El tiempo es circular, el tiempo es espiral, pero lineal, uno no se encuentra con eso. Entonces, es realmente lo que están ellos haciendo es adiestrando nuestra manera de pensar para que nosotros pensemos que hay una linealidad y que dentro de esa linealidad nosotros estamos atrasados, subdesarrollados, y que tenemos que acceder al desarrollo, que tenemos que acceder a los avances, a los adelantos, a todas esas cosas. En la medida en que nosotros vamos perdiendo nuestras identidades, nuestras culturas, nuestro conocimiento de nosotros mismos, y vayamos asumiendo la cultura, la lengua, la historia, el punto de vista, la estructura mental del invasor. O sea, ahí es donde a mí me parece importantísimo estar hablando con ustedes, que son psicólogos sociales, porque enseñan a nuestra mente a pensar, ¿verdad?, en que vamos a ir hacia un progreso, hacia una evolución, a un progreso, pero siempre el que está en la punta de lanza de ese progreso es digamos, Occidente. Pero por Occidente, ¿cómo entendemos Occidente en algo que es esférico? Bueno, por Occidente vamos a entender, creo que son 5 países, ¿verdad?, que han dirigido todo este proceso de invasión a nivel mundial. Entonces, esos 5 países que han dirigido ese proceso de invasión a nivel mundial, en Europa, más Estados Unidos, en el norte, entonces se habla del eje Atlántico Norte, ¿verdad? Estos autores que hemos venido citando así lo refieren, son el centro de poder desde el donde, digamos, está en la cúspide de esa supuesta linealidad. O sea, ¿a dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar a Nueva York, yo quiero llegar a Alemania, al centro de Alemania, a una élite alemana, además. ¿A dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar como mujer a ser rubia, tengo que teñirme el cabello, alta, delgada, estilizada, a hablar, ojalá hable inglés más bien, y utilice un tipo de ropa, un tipo de marca que siempre es nuevo. Pero esa novedad, ¿quién marca esa novedad? Entonces, esa manera de pensar que el presidente de Bolivia lo hablaba muy claramente en su discurso inaugural de la presidencia de la República hace poco. Decía, hay una minoría, una élite que apuesta a la creatividad, a la novedad, que tiene su visión más abominable en la obsolescencia programada, lo último, siempre lo último. Y hay una gran mayoría de latinoamericanos, de venezolanos, pero sobre todo de bolivianos, donde hay una conciencia de pueblo muy arraigada. En los pueblos indígenas, ellos han mantenido esa cultura a costa de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los barí, que eran un pueblo que se extendía desde más allá de la frontera, desde Colombia,
hasta la zona de Tucaní. Fue tan vilmente asesinado que llegaron a ser 80 personas las sobrevivientes, que se refugian en la Sierra de Perijá y abandonan este territorio merideño. Pero entonces, en esa terrible genocidio, en esa cometida que hace el invasor, nos convence de que mientras más nos parezcamos a él, vamos a ser más felices, vamos a tener mayor suma de felicidad posible. Y eso es falso, porque hay unos índices de suicidio por allá en el país donde debía haber más felicidad, que deja ver que eso no es así, que esa ecuación no está bien hecha, que hay un error en alguna parte. Entonces, creo que este es el espacio donde tenemos la tarea de repensar esos planteamientos iniciales que se dan por sentado. Bueno, recojamos entonces, pues, la profesora Leticia se extiende y sin proponérselo de manera deliberada, porque hablábamos de varias categorías, pareciese que no hubiésemos salido del concepto de prehistoria, pero entonces nos falta, porque tenemos un montón de cositas que leer aquí. Ya Leticia adelantó entonces las diferencias que hay, o mejor dicho, el contrabando que existe, ¿verdad? Porque hay un término que se está manejando últimamente, que Leticia no lo menciona, pero dio cuenta de él, que es que se asesinan, ¿verdad? Lo que se llama genocidio, cuando yo desaparezco a alguien físicamente. Pero si no, bueno, es un genocidio más, se habla de genocidio cuando son asesinatos masivos de pueblos, pero aparte de ese asesinato, existe otro tipo de asesinato que es tanto más grave que ese, que es el epistemicidio, es decir, yo acabo con tu manera de entender el mundo, bueno, para que tus hijos y tus nietos desconozcan ese episteme o esa epistemología donde tú miras, acabo con tu mirada. Entonces, ahí entramos en el concepto de civilización, los procesos civilizatorios, vamos a civilizar a esta gente que es salvaje, ¿verdad? Entonces, vemos cómo tienen una filiación, ¿verdad? Consanguínea casi, civilización y prehistoria. O sea, lo prehistórico es lo incivilizado, lo incivil, y lo civilizado es lo histórico, donde reposa la escritura, la lectoescritura que nosotros conocemos, que nos vino de Occidente. Entonces, de todas formas, yo los conmino a que lean un poco sobre los diferentes conceptos que aparecen ahí en Internet sobre la civilización. Y aquí entramos en una lectura que voy a hacer algunas menciones, que Leticia lo mencionó de pasada, habló del progreso, ¿verdad? El progreso no es lo mismo, estos corotos, fíjense, todo este corotero que está acá, que la tradición oral, que el echar cuentos, etcétera. Entonces, más adelantado es el uso de esta tecnología, que yo digamos que hasta las defiendo porque nos permite, fíjense, en pandemia cómo llegar hasta ustedes, pero en detrimento de que de otras que tienen tanto derecho o más derecho de existir dentro de lo que es la visión de nosotros como seres humanos. Voy a leer algunas cositas que definen lo que es el progreso de algunos autores que seguramente ustedes han oído nombrar, y vamos a pedirle a la profesora Leticia o a Leticia, como queramos mencionarla, a ella no le gusta que le digan profesora, pero bueno, no nos queda más remedio, sobre ciertas reflexiones del progreso. Fíjense lo que dice George Orwell, no sé si ustedes conocen a este autor, el famoso autor de Rebelión en la Granja, que escribió en la década del 40, un periodista inglés, ¿verdad?, que hizo reflexiones y las transmitió a través de ensayos, fue conocido como ensayista, pero también ficcionó, hizo novelas, pero novelas con un sustento de lo que tenía que ver con lo que él vivió, como, bueno, participó en la guerra, con lo que él vivió con relación al imperio inglés de donde él venía, el imperio británico, él era inglés, el nazismo, el fascismo, el estalinismo incluso. Entonces escribió Rebelión en la Granja, que es una de sus novelas famosas, y posteriormente, cuando se publicó, ya él había muerto, él murió en el 50, en 1949, escribió 48, 49, escribió 1984, seguramente ustedes han oído hablar
de esa novela, se la recomiendo. Léanla cuando estén emocionalmente de la mejor manera. Si están un poco tristes, porque no es muy, digamos, esperanzadora. George Orwell dice lo siguiente, con relación al progreso, lo que voy a leer tiene que ver todo con relación al progreso. El progreso el progreso en nuestro mundo será el progreso hacia el dolor. George Orwell, así define el progreso. El progreso en nuestro mundo será el progreso hacia el dolor. Habría que preguntarse por qué dice eso George Orwell, que fue un hombre que vivió en el siglo pasado, siglo XX. Nació a principios del siglo XX, murió en 1950, tuberculoso. Dice Gandhi, ustedes han oído hablar de Gandhi, también asesinado en el año 48, no estoy seguro, por ahí. Dudo que la edad de hierro sea superior a la edad de piedra. Fíjense que hace una diferenciación. Se supone, hablando de la linealidad de la que hablaba Leticia, ustedes saben que los periodos históricos están divididos no solo geológicamente, el Mesozoico, la era cuaternaria, el Paleozoico, sino también en la utilización que hacían los diferentes grupos humanos de ciertos materiales. La edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, etc. Entonces lo que dice Gandhi es interesante. Se supone que la edad de piedra es más atrasada desde el punto de vista de lo que se conoce como progreso que la edad de hierro. Y él dice que no. Él dice que él duda que la edad de hierro sea superior, porque hay también esa categorización, lo superior, es decir, yo soy más que tú, ¿verdad? Como pueblo, como civilización, soy más civilizado. Dice Víctor Hugo, que fue un escritor del siglo XIX, francés, dice Víctor Hugo, dice lo siguiente: sin cesar, el progreso, rueda de doble engranaje, hace funcionar una cosa aplastando a alguien. Eso también es interesante. El progreso es a costa del sufrimiento de otros, ¿verdad? De la sangre de otro, del trabajo de otro, del esfuerzo de otro. O sea, no hubiese sido posible la modernidad sin los recursos nuestros de América, de Asia, de África, sin la mano de obra nuestra que lo extrae, y en definitiva sin nosotros. O sea, esa tal modernidad no existe antes de que Europa haya descubierto América. Es más, ni siquiera Europa existía. Ni la descubrió tampoco. Menos. Entonces, bueno, quizá ellos sí, ¿no? Para ellos mismos. Quizás ellos descubrieron algo, pero realmente no descubrieron nada. Lo que hicieron fue, bueno, hay que leer las crónicas de Bartolomé de las Casas para más o menos sensibilizarse frente a lo que fue y sigue siendo la invasión. Voy a leer entonces unas últimas... Esta clase se va a extender, nos quedan 6 minutos de clase, eso habrá que alargar. Bueno, vamos a... Voy a leer esta, que es interesante. Dice Lewis, otro pensador inglés: el progreso designa el hecho de acercarse al lugar a donde se quiere ir. Eso es lo que designa el progreso. Así, en el momento en el que uno se equivoca de camino, seguir avanzando no es progresar. Si estás en el camino equivocado, el progreso implica dar media vuelta para volver a encontrar el camino correcto. En este caso, el primer hombre que desanda el camino es el más progresista. Hay otro por ahí, pero que es un poquito más largo. Pero fíjense cómo el concepto, en el imaginario colectivo, casi de manera inconsciente, se entiende el progreso como ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante. Echar para atrás no es progreso, se asume como una acción negativa y no, hay que echar para atrás, desandar y volver a reencontrar el camino que perdimos, ¿no? Ahora, yo quisiera insistir en el papel de la psicología social, porque esa es una de las herramientas. Estos muchachos todavía no son psicólogos todavía, por si acaso. Que se usa en el siglo XX y en el siglo XXI con más fuerza para sustituir a las cadenas, a las antiguas cadenas. Ahora nosotros nos encadenamos gustosamente a estos aparatos, por ejemplo, que van determinando nuestro accionar, nuestro actuar. La psicología social
tiene un papel fundamental porque o sigue tributando a esa domesticación del pensamiento para que la mano de obra siga siendo una mano de obra alienada y feliz de estar en ese proceso de esclavitud, es decir, para digamos que perfeccionar el estado de ignorancia, de inconsciencia de nosotros mismos, o bien psicología social da media vuelta consiguiendo al autor y comienza desde otras bases a construir un pensamiento liberador que se viene desde hace mucho, desde hace miles de años se viene construyendo en América. Un proceso liberador que tiene algunos principios. Uno de ellos es entender que todo está interconectado, lo dice Guanacuni en el libro del Buen Vivir. Y otro principio es que somos complementarios. En base a eso, no tenemos por qué seguir perfeccionando mecanismos para que unos subyuguen a otros. Eso es todo. Sí, sí, sí.